Conocemos nosotros una historia muy interesante en la Biblia acerca de José, quien inicialmente fue burlado por sus hermanos y sus padres, debido a los sueños que el Señor le había dado, donde le mostraba que llegaría un día donde ellos, su padre, su madre y sus hermanos se inclinarían delante de él. Y esto les carcomió en el corazón, les ofendió e hizo que sus corazones se llenaran más de envidia y lo odiaran más que nunca. De tal manera que posteriormente, aprovechando una oportunidad donde estaban lejos de su padre, ellos empezaron a planear cómo deshacerse de él o cómo matarlo. Y esto lo encontramos en Génesis 37, el 18 al 22, cuando vieron que José se iba acercando a ellos. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos una mano sobre él. Y algo que vemos aquí es que ellos decían, no lo matemos, ¿para qué derramar sangre? ¿Para qué untarnos de este mal? Solamente vendámoslo, solamente metámoslo en la cisterna. O sea, hemos creído que pecado solo es matar, robar, practicar un vicio o una dependencia, la pornografía. Mejor dicho, llevar a cabo una acción muy perversa. También la falta de conocimiento de la verdad ha hecho creer que hay como niveles de pecados, donde unos pueden ser capitales, o sea, como mayores y otros menores. Pero esto ha sido solo normas que el hombre ha establecido, porque en la palabra nunca hemos encontrado donde el Señor se refiera a pecados grandes o pequeños. Por el contrario, lo que el Señor nos enseña es que es pecado desde el mismo momento en que se concibe o se acepta un mal pensamiento, un pensamiento contrario a los pensamientos de Él, un pensamiento que traiga una intención de mal. Esto lo vemos claramente en 1 de Juan 3:15, donde el Señor dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón, dice, es un asesino. ¿Cómo representa el Señor la manera de que nosotros podamos entender? Y sigue diciendo la palabra, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Es tan clara la palabra. Y en el versículo 12 dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al enemigo y mató a su hermano. Y me llamaba mucho la atención el orden en el que el Señor coloca esto. Él no dice que perteneció al enemigo por haber matado a su hermano. El Señor dice, quien pertenecía al enemigo y después, o por esto, o debido a esto, por concebir pensamientos, por concebir sentimientos, cosas que el enemigo colocó en su corazón, dice, mató a su hermano. Dice, ¿y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Para el Señor, un simple pensamiento concebido y manipulado por el odio es calificado como el asesinato mismo, como quien dice que no es necesario llevar los pensamientos planeados o malintencionados a la acción para desagradar al Señor. Esto lo vemos cuando el Señor llega a confrontar a Caín, donde le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esto no sucedió después de que Caín mató a su hermano. Esto sucedió antes, cuando él fue rechazado, tanto él como su ofrenda. ¿Por qué? Porque había enojo en su corazón, había envidia en su corazón, porque cuando llegó donde el Señor a presentar su ofrenda, su corazón no era limpio, su corazón estaba siendo manipulado por el enemigo. Y continúa diciendo en el versículo 8, cierto día, o sea, posteriormente, después de que el Señor lo confronta y le advierte que debe tener cuidado con lo que está pensando, que debe tener cuidado con lo que está aceptando en su corazón. Dice que cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lamentablemente el mal entró al hombre desde cuando Adán y Eva. De ahí que el Señor nos diga, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte,
pero tú debes dominarlo y ser su amo. No podemos escudar en que esto me pasó, en que esto me dijeron, es que me provocaron por motivo de esto, de aquello. No, porque sí, pueden pasar muchas cosas, pero no podemos obviar que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, que es nuestra fuerza, el que es el valor, el que es el carácter que necesitamos para no dejarnos vencer por las tentaciones del enemigo. Lo vemos con Judas, porque es así como el enemigo obra en el ser humano. Dice en Lucas 22 del 3 al 6, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces dice la palabra, Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Cómo entró? Por medio de un mal pensamiento, porque es así como inicialmente el enemigo entra a tomar lugar en las personas. Uno de los 12 discípulos dice, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Desde el comienzo de la creación vemos el interés del Señor en que el hombre no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, teniendo en cuenta que cuando habla de comer se refiere a meditar o a premeditar, a permitir pensamientos y quedarnos enfocados en ellos, tramando algo no tan agradable alrededor de estos pensamientos. Así como vemos que pasó claramente con Caín, con los hermanos de José y aquí con Judas. 3 ejemplos entre tantos, y en este último Judas, quien permitió que entrara Satanás, o sea el mal, y luego comió, meditó, tramó. Desde el mismo momento fue pecado, pero primero fue pensado, luego fue hablado y posteriormente manifestado o materializado. Estos son los 3 estados del pecado, pero no quiere decir que solamente sea pecado cuando sea manifestado o accionado. Igualmente pasó en el corazón de los hermanos de José. Primero lo pensaron desde cuando veían que José era hijo preferido de su padre, y como ellos nunca sacaron esto de su corazón, el enemigo se apalancó en este pensamiento, en este sentimiento, y esta envidia se convirtió, se transformó, se afirmó en odio, donde al estar comiendo de este fruto o meditando en lo que José les había contado, escuchando desde su alma enferma, los llevó a tramar su muerte. Lo hablaron, lo planearon y posteriormente lo llevaron a cabo, que no murió, pero sí le hicieron mal, que posteriormente el Señor usó para bien todo esto que estaba aconteciendo. Así que hoy, por medio de estos 3 ejemplos, podemos ver ilustrada la manera como obra el enemigo, los pensamientos y planes del mal, así como lo podemos ver en José. Fue juzgado, fue vendido, fue burlado, fue traicionado por sus hermanos, pero finalmente, si revisan la palabra, pueden encontrar donde José, a pesar de todos los obstáculos que tuvo, Dios llegó al cumplimiento de su plan en él. No olvidemos que fue el Espíritu que portaba a Jesús el que nos fue dado, el que Jesús anunció que nos dejaba. No fue el espíritu del mundo. No es el que da muerte, sino el que da vida. No es el que nos vuelve ciegos, sordos, mudos, sino es el que abre y activa todos los sentidos para caminar en la verdad y dar frutos que nos lleva a vivir una vida en libertad, en abundancia, en prosperidad, que nada se parece al enojo, la envidia, el odio, el resentimiento y todos los demás sentimientos que pueden traer los malos pensamientos depositados por el enemigo en nuestro corazón. Entonces, hoy establezco en tu vida que Dios cambia tu manera de pensar para que empieces a cambiar tu manera de vivir, para que dejes de estar dando evidencia de malos pensamientos y empieces a dar fruto de pensamientos dominados, gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga.